primera parte, la principal diferencia en lo que se refiere a la arquitectura de los equipos de los radioenlaces de interior con respecto a los radioenlaces en montaje partido era esta separación que íbamos a encontrar entre el modulador de modulador y la unidad de radiofrecuencia. De tal forma que en los radioenlaces de montaje partido, la unidad de radiofrecuencia siempre se va a situar acoplada directamente a la antena, lo más cerca posible de la antena y con toda seguridad en la propia torre, en lo que es en el exterior. Mientras que en la caseta solo va a permanecer la unidad de banda base y lo que es el conjunto modulador de modulador. Así pues, los radioenlaces de montaje partido se caracterizan porque la unidad de radio está unida a la antena y en la torre, lo cual supone que tiene que ser telealimentada desde el propio modulador o el demodulador o en definitiva desde la unidad de esta arquitectura. Pues como vemos en la representación, la unidad interior suele ser bastante pequeña en este tipo de equipos porque ha sido, digamos, liberada de la parte de radiofrecuencia, que es la más voluminosa y la que más consume, y en cambio la unidad de radiofrecuencia, que es una unidad interperie, pues se acopla, está pensada para estar acoplada directamente a la antena, como vemos en estas imágenes. Estos equipos también se les llama radioenlaces de cliente. Bien, la conexión entre la unidad interior y la unidad exterior siempre se hace a través de un único cable coaxial por el que circula la frecuencia intermedia, que es la frecuencia que va desde el módem hasta el transmisor de radio y a su vez también circula por el mismo cable, probablemente en otra frecuencia, porque va multiplexado en frecuencia, los datos que se reciben en el receptor y que tienen que pasar al demodulador. En este mismo cable coaxial circulan ambos sentidos de la transmisión en frecuencias diferentes de frecuencia intermedia. Estas son las características principales de este tipo de equipos que han tenido muchísimo éxito por su ligereza, fácil instalación y porque tienen unas grandes prestaciones, sobre todo en las redes de móviles, en la última milla de acceso y para las instalaciones de clientes. Un aspecto importante es que a la unidad exterior, que es la que está directamente acoplada a la antena, se le suele llamar ODU. ODU, que significa outdoor, fuera de la puerta del recinto. Mientras que a la unidad interior, que por cierto es donde reside la unidad de control, se la llama IDU, indoor, de unidad de puerta para adentro. Estas indoor suelen ser bastante ligeras y pueden a veces ser situadas dentro de un armario intemperie y no necesitan una caseta o un recinto grande. Eso es lo que da mucha facilidad y ha favorecido el éxito de este tipo de radioenlaces. Aquí vemos en este esquema un poco las partes más importantes. Hay que destacar que el módulo de acceso es donde conectamos el crack terminal para controlar lo que es todo el radioenlace, siempre se hace desde la unidad interior. Entonces aquí es donde tenemos el control de la unidad. Mientras que la conexión entre la IDU y la ODU es una conexión ligera con un cable coaxial que puede circular por cualquier tipo de edificio y que no está sujeto a las servidumbres que encontrábamos en las guías de onda que unían los grandes radioenlaces con las grandes antenas que se utilizaban en los equipos de interior. Aquí vemos una imagen de una de las ODU más características, la ODU de los equipos Minilink de Ericsson. Vemos que esta ODU está pensada para ser acoplada a una antena pequeña por la otra cara que no se ve en esta fotografía. Y las únicas indicaciones que vamos a encontrar en esta ODU cuando subamos a la torre para sustituirla, para repararla o para hacer la instalación propiamente dicho y el apuntamiento de la antena van a ser una serie de diodos luminosos que nos darán indicaciones, una conexión de tierra, para todos los equipos que están en torre tienen que estar unidos a la conexión de tierra,
y una toma donde entra el cable de frecuencia intermedia con la comunicación que proviene de la IDU, pero que también nos aporta la telealimentación en corriente continua para poder manejar o poder trabajar con esta unidad, porque esta es una unidad activa. Y luego hay un conector que es el que nos va a presentar la tensión de CAG, que es una tensión en voltios que equivale a la potencia que está recibido esta ODU y que es el elemento fundamental para poder hacer el apuntamiento de las. En esta diapositiva lo que vamos a resaltar es un poco una mejora que tienen estos equipos, también puede ser aplicada en equipos de interior, lógicamente, pero donde más se aplica con cierta asiduidad es en los equipos de montaje partido en radioenlaces de clientes, y es la configuración 1+1 hot standby. Aunque aparentemente esto parece una diversidad en frecuencia, puesto que tenemos dos transmisores y tenemos dos receptores y una combinación, este tipo de montaje no es una diversidad ni en frecuencia ni por supuesto en espacio, sino que es una protección en el caso de avería. Se le llama hot standby porque al haber dos transmisores, uno de ellos es el que está trabajando y es el que manda la información que se recibe en dos receptores que están recibiendo la señal simultáneamente, y a través de un combinador se selecciona aquel que está trabajando en buenas condiciones, el que no produce errores. Si se produjeran errores por uno, pues saltaría al otro con un conmutador, normalmente con un cierto corte. Este tipo de conmutador no es del tipo headless que habíamos visto en los sistemas de diversidad de frecuencia. En cambio, en los transmisores solamente trabaja uno, mientras que el otro permanece alimentado, está listo para actuar, pero no está conectado a la antena. Solamente podemos transmitir con uno de los dos transmisores. Se le llama hot porque el otro transmisor que está pendiente es el que va a entrar y tiene que estar con un cierto calentamiento o entrenamiento antes de entrar en servicio. Este tipo de montaje no tiene ninguna mejora por diversidad y lo único que hace es proteger el equipo por si se produce una avería, que no haya un corte o una indisponibilidad, y a través del sistema 1+1 por el transmisor, digamos, de reserva, es cuando está funcionando, o bien el transmisor o bien el receptor. La diapositiva nos muestra los módulos o los componentes de un equipo muy conocido, muy implantado en las redes de acceso y sobre todo en las redes de telefonía móvil actuales, que es el equipo Minilink Traffic Node de Ericsson. Como ven un poco, aquí vemos los dos elementos fundamentales de este tipo de arquitecturas. Tenemos la unidad interior y tenemos la unidad exterior con su antena directamente acoplada. A la unidad exterior, en este tipo de equipos de Ericsson, la nomenclatura es llamarla RAW, unidad de radio y antena. Mientras que a la unidad interior, pues se suele llamar IDU o también magazine o unidad interior. La unidad interior está compuesta básicamente por el módem, que el módem o varios módem que puede tener esta misma unidad interior, que son las tarjetas que se llaman MMU. Y luego las unidades de banda base y de control se caracterizan por llamarse NPU, que es la unidad de control, y la LTU, que sería la unidad de los interfaces digitales para acceder. Lo que representa este gráfico de aquí es que este equipo es completamente escalable y modulable, es decir, dependiendo de un poco el uso que queramos hacer, de qué cantidad de tráfico queremos transportar, por ejemplo un 4x2, un 8x2 o un 32 o un 64x2 megabits, y sabiendo un poco el ancho de banda disponible, tendremos que utilizar distintos tipos de moduladores que son más avanzados. Por ejemplo, el modulador MMU 2D puede llegar a modular en 128 QAM o en 16 QAM para poder transportar sobre un ancho de banda de 28 MHz pues incluso 64 tributarios. Mientras que si no tenemos esta necesidad de flujos
para transportar o bien mucho ancho de banda, porque por ejemplo tenemos una banda reservada, podemos utilizar un modulador mucho más sencillo, como un modulador MMU2C, que solo cubre hasta una modulación del tipo 16 QAM o incluso solamente modulaciones elementales tipo CQPSK, y con el mismo ancho de banda solo podríamos transportar un 16x2. Lo que queda claro es que la misma unidad con la misma unidad de control nos puede servir para ir evolucionando el equipo, aumentando su capacidad y aumentar la capacidad de modulación. Con respecto a la unidad de radio, pues también podemos elegir un poco el tipo de banda de frecuencia, sin tener que cambiar para nada la unidad interior. Podemos elegir una unidad de 7 GHz de muy baja frecuencia, porque tenemos para un vano con un trayecto muy largo o un vano sobre mar, mientras que si queremos hacer un vano urbano elegiremos las frecuencias de 23 o de 38, sin que tengamos que hacer ningún cambio en la unidad interior, ya que todas estas unidades de radio son compatibles a través del cable de frecuencia intermedia con la unidad de módem. Esta arquitectura, que ha tenido un notable éxito y que ha sido reproducida por otros fabricantes, es la base en la que nosotros vamos a intentar trabajar en una práctica y vamos a poder hacer algunos trabajos de configuración, de mantenimiento y de localización de avenidas, que trabaja con frecuencias altas, y otra unidad de radio que trabaja con frecuencias bajas. Esta dualidad nos obliga a tener dos códigos diferentes de radio que trabajan en pareja. Para describir un poco cómo se hace la configuración de estos equipos, hay que partir de la idea de que los técnicos que tienen que hacer el alineamiento de un trayecto o la configuración de un radioenlace, lo que reciben es un plano de ruta. En el plano de ruta están todos los datos que hay que implementar en los equipos, como son, por ejemplo, las frecuencias con las que van a trabajar, la frecuencia alta que trabajará este terminal y la frecuencia baja con la que trabajará este otro terminal. Ven ustedes que está en bandas diferentes. También la hoja de ruta nos indica muy claramente cuáles son las antenas que va a utilizar, la potencia de los transmisores, el tipo de equipo que va a utilizar y cuáles son los tributarios que tienen que ingresar, y también nos indica, por supuesto, el diámetro, la ganancia de las antenas, incluso la polarización y las frecuencias. En el plano de ruta está toda la información que tenemos que trasladar al equipo. Ahora bien, ¿cómo hacemos esta configuración del equipo? Pues el método normalmente para configurar un equipo no puede ser otro que utilizar el Craft Terminal. El Craft Terminal nos conectamos a la unidad de control, a la unidad interior, y a través de unos menús nos vamos a ir a un apartado donde nos va a indicar la configuración del radiolink. Y ahí ven que se puede configurar la frecuencia de la transmisión. La frecuencia de la recepción no la podemos configurar porque los equipos trabajan en pareja, y si yo le pongo a este equipo la frecuencia 14.690, pues ya sé que tengo que recibir la 15.111, que es su pareja. Es decir, que los equipos ya tienen grabada dentro de sí mismos la canalización que van a utilizar, y nosotros solamente tenemos que elegir la frecuencia de transmisión, porque como siempre están desplazadas una cantidad fija en las canalizaciones normalizadas de la I2R, la frecuencia de recepción siempre va a ser la misma. Además de eso, tenemos que elegir el tipo de modulación que vamos a utilizar en el equipo, los nombres de los equipos y si hay algún tipo de protección. Todos estos datos que están en la hoja de ruta, a través del Craft Terminal, con la opción de configuración Radiolink, somos capaces de trasladarlo a los equipos y los equipos empezarían a dialogar entre ellos. Vemos que también con el mismo Craft Terminal, cuando nos conectamos al equipo, nos da bastante información. En primer lugar, nos va a dar una información de las alarmas o de los problemas que pueda tener el equipo, pero a su vez también tiene una representación gráfica bastante intuitiva de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros vemos nuestro terminal, que tiene la unidad interior aquí, con el módem, y a su vez vemos aquí la parte de frecuencia intermedia, que es la que se conecta a la ODU. Esta sería la unidad de radio de nuestro terminal. Este es el terminal distante.
Y este otro de aquí es el terminal, este es el terminal local y este es el terminal distante o el far end terminal, ¿no? Entonces vemos los dos terminales en la medida en que haya una conexión por radio. Lógicamente, si se cortara el radioenlace, dejaríamos de ver a este terminal. Pero además estamos viendo bastante más información, porque estamos viendo, por ejemplo, el nivel de recepción que tiene el receptor. El receptor está recibiendo menos 62,7 dB y está transmitiendo a 0 dBm. Y a su vez el terminal distante está recibiendo menos 63 decibelios y está transmitiendo a 0 dB, que son los que se transforman en los 62,7 que tenemos aquí. Vemos que este tipo de control de los sistemas de radioenlaces de cliente es bastante amigable, bastante intuitivo y bastante ágil. Otra de las opciones que permite el Crash Terminal de este tipo de radioenlaces para su control, mantenimiento y operación es la oportunidad de hacer bucles. Vemos que aquí en esta pantalla nos representa varios tipos de bucles. Este es nuestro terminal y este es el terminal distante. Así pues, ven que podemos elegir hacer un bucle hacia delante, podemos hacer bucle para que la información que nos están enviando desde el distante retorne por el mismo camino y se pueda verificar la calidad del enlace, o bien podemos hacer nosotros mismos un bucle dentro de nuestro equipo a nivel de frecuencia intermedia y incluso a nivel de radiofrecuencia, que esto sí que es una aportación muy importante, que lo veremos un poco en los ejercicios prácticos. En todo caso, lo que quiero resaltar es que para poder hacer un bucle de radiofrecuencia no es un bucle como el de frecuencia intermedia o un bucle como el de banda base, que es una especie de cruce o de conmutación. No. Un bucle en radiofrecuencia supone que las frecuencias que transmitimos, que están en la banda alta, tienen que regresar a mi equipo en forma de banda baja. Y para poder hacer ese bucle tenemos que hacer un traslado en frecuencia, lo que equivale a una modulación de amplitud o una multiplicación con una frecuencia portadora. Es decir, que la idea de hacer un bucle de radiofrecuencia no es algo tan simple como un bucle en frecuencia intermedia o un bucle en banda positiva. Nos muestra la gráfica que relaciona el control automático de ganancia que encontraremos en cualquier ODU cuando queramos hacer un alineamiento de un radioenlace y el nivel de recepción que está recibiendo el receptor en ese momento. ¿Qué es esto? En realidad lo que supone es que el nivel de recepción que está recibiendo el receptor en dBm se traduce en un voltaje que va entre 0,5 y 2,5 voltios que podemos medir en esta propia unidad cuando estemos en la torre subidos intentando mover la antena para apuntar hacia el elemento distante, y podremos hacer esa medida directamente con un voltímetro midiendo el valor en voltios que tiene en ese momento el amplificador del control automático de ganancia. De esta manera nos evitamos tener que tener conectado un Crash Terminal, que recordemos que el Crash Terminal solo se puede conectar en la unidad interior y que por lo tanto, si estamos subidos en la torre para hacer un apuntamiento de antena y buscar el máximo valor de campo, solamente lo podemos hacer con un instrumento ligero. Ese instrumento ligero es un voltímetro que conectamos al CAG y cuando consigamos el mayor número de voltios estaremos seguros de que estamos recibiendo la mayor cantidad de dBm en el receptor, y el objetivo de un apuntamiento de antena es encontrar la dirección de máxima ganancia y por lo tanto el máximo nivel. A veces hay que superar un cierto lóbulo para asegurarnos de que estamos en el lóbulo principal y que no estamos en un lóbulo secundario, y por lo tanto vamos a ver un poco la secuencia en voltios que va a subir cuando entramos, bajamos un poco y volvemos a subir. Este sería un lóbulo secundario, mientras que si es el lóbulo principal siempre encontraremos el valor máximo. El objetivo del apuntamiento de antenas es conseguir el máximo nivel de recepción, que estará asegurado cuando el nivel de voltaje de CAG sea máximo. En la diapositiva se nos muestra la hoja de especificaciones de un equipo Minilin de Ericsson. Puede corresponder a un Minilin Traffic Node o a un Minilin E, puesto que esta hoja de especificaciones a lo que hace alusión fundamentalmente es a la ODU, a la unidad de radio y al módem. Y estas unidades
trabajan en distintas familias de equipo de la familia Ericsson tipo Mini-Lin. ¿Qué vamos a encontrar en esta hoja de especificaciones o en estos datos? Algunos de los cuales ya hemos utilizado en la configuración del estudio de Sirio Online en la segunda fase, donde utilizamos unas características de un equipo que precisamente era este equipo, el equipo Mini-Lin Traffic Node. Pues entre otras cosas, lo que vamos a encontrar es la banda de frecuencias en la que trabajamos. Si trabajamos en la banda de 7, la de 8, la de 13 o la de 23. Una vez que estemos centrados en la de 23, podemos ver que el nivel de potencia con el que salen los transmisores nos lo indica aquí en el Output Power, y que ese nivel es para un tipo de modulación, lógicamente. Entonces vemos que los equipos de 23 salen a más 20 dBm. Este que pone 23 o este que pone 18 adicional con la barra corresponde a las ODUs de alta potencia, que siempre hay una versión en alta potencia para alguna necesidad particular. También vemos que nos muestra la hoja de características cuáles son los umbrales de recepción, es decir, los valores a partir de los cuales el equipo va a empezar a producir errores con una tasa de error de 10 elevado a menos 3, y que lógicamente estos umbrales no son lo mismo para una modulación de 2x2 que para una modulación de 4x2 que para una modulación de 34. Para 34 megabits me refiero de banda base, porque la modulación siempre va a ser con CQPSK, pues con 34 más 2 vamos a obtener el umbral de recepción a menos 85, pero si utilizamos 16 QAM, para ese 34 más 2 el umbral de recepción va a ser, en lugar de menos 85, va a ser menos 83. Luego, en esta hoja especifica un poco cómo son los esquemas de modulación, y vemos que cuando más complejo es un esquema de modulación, antes aparece el umbral de errores. También nos indica el ancho de banda, que aquí lo llama Channel Spacing. ¿Por qué? Porque el ancho de banda con 16 QAM siempre va a ser más estrecho que con CQPSK, concretamente aproximadamente la mitad, porque ya sabemos que una modulación de 16 QAM pues tiene 16 estados, mientras que una modulación CQPSK tiene solamente 4 estados, y por lo tanto el ancho de banda se reduce a la mitad. Esta hoja de especificaciones será un elemento básico para caracterizar las curvas de recepción, y también cuando queramos hacer un estudio de planificación con alguna herramienta, como puede ser Sirio Online, para meter los parámetros del equipo.